Una madre dejó a sus hijos. 40 años después, sorprendieron al mundo. Nadie pudo resolver el misterio. Esta historia comienza con una joven madre quien a sus 15 años dio a luz a 2 gemelos en el año 1939, en la ciudad de Piqua, Ohio. La chica venía de una familia pobre y entendió que a su joven edad no podía mantenerlos, ni tampoco tenía todo lo que necesitaba para mantener a sus 2 hijos. Luego de analizar su situación, tomaría una decisión teniendo en cuenta lo que era mejor para sus hijos. Fue en ese momento cuando decidió abandonar a sus hijos en el hospital, quienes serían adoptados 21 días después. Uno de los niños fue a dar a una joven pareja que no podían tener hijos y vivía en la misma ciudad, mientras que su hermano fue adoptado por una familia que vivía al otro lado del pueblo a 100 kilómetros de distancia. Al momento de adoptar, ambas familias pensaron que uno de los hermanos gemelos había fallecido durante el parto. Por ese motivo solo adoptaron a uno de ellos, porque en caso de haberlo sabido, ninguna de las 2 familias los hubiera separado a estos pequeños. Con el paso de los años, los niños fueron creciendo y tuvieron una vida corriente. Asistieron a la escuela y luego estudiarían en la universidad. Años más tarde, se casaron y formarían a sus propias familias. Ambos vivieron sus vidas sin sospechar que tenían un hermano gemelo, pero dentro de su interior sentían un vacío por muchos años que no lograban descifrar. Hasta que un día, Lucy Lewis, quien era la madre adoptiva de uno de los niños, se encontraba procesando unos documentos de su hijo adoptivo, hasta que escuchó una conversación de 2 trabajadores del distrito quienes estaban resolviendo un caso. Durante su charla escuchó un nombre que le pareció familiar. Un poco después se acordaría que ese nombre era el de la verdadera madre de su hijo. De igual modo pudo escuchar que la madre había tenido 2 hijos, y para su sorpresa también se llamaba Jean, al igual que su hijo. A partir de ese momento, esta mamá descubrió que su hijo tenía un hermano gemelo que había sido adoptado por otra familia. Esto le haría preguntarse si ese niño se encontraba bien y si recibía amor de su familia adoptiva. Pero luego abandonaría la idea al ver que no tenía ningún derecho de opinar sobre otras familias y solo se ocuparía de su hijo a quien nunca le mintió sobre sus orígenes. Es por eso que su madre Lucy le contaría a su hijo Jim sobre su hermano gemelo, y él, sin perder más tiempo, fue al tribunal del distrito para saber más de su historia y la de su hermano gemelo. Los trabajadores, al escuchar su historia, estaban dispuestos a ayudarlo y tras darle todos los datos que necesitaban, le dirían que lo contactarían cuando tuvieran alguna novedad. Pasarían 3 semanas para que le dieran la noticia a Jim, quien de inmediato se pondría a rastrear a su hermano con quien se reuniría luego de vivir 50 años pensando que era hijo único. El día que se conocieron, ambos hermanos estaban nerviosos, pues no sabían qué esperar, y al momento de encontrarse quedarían asombrados al ver cómo un extraño que se parecía tanto a sí mismos. Muy pronto, la noticia de este encuentro interesó a todos, y de manera especial a un grupo de científicos quienes comenzarían a estudiarlos para dar una explicación a su caso, porque a pesar de que nunca estos hombres se habían conocido en más de 50 años, ambos compartían el mismo nombre. Además, fueron a la universidad y estudiaron carreras parecidas, así como también se casaron y se divorciaron a la misma edad. Pero no todo acabaría allí, porque ambos se volverían a casar y esta vez sus esposas tenían un cierto parecido entre ellas, no solo en lo físico, sino también en su carácter. Además, ambos hermanos habían tenido hijos y para su sorpresa, ambos compartían el mismo nombre, Jean Alan, con la única diferencia que uno de ellos tenía el nombre Alan con una sola L. De la misma manera, ambos hermanos disfrutaban irse de vacaciones a la ciudad de Florida y visitaban los mismos lugares, pero por casos del destino, estos hermanos nunca se habían cruzado. Al ver tantas similitudes, los científicos quedarían estupefactos al ver cómo 2 personas tenían tanto en común, y les era difícil poder dar una explicación al respecto. Hubo algunos quienes concluyeron después de tener todos los datos de estos hermanos, que la genética tiene algo que ver con la vida llena de similitudes de ambos hermanos. Sin embargo, muchos médicos y psicólogos no estarían de acuerdo con estos resultados, lo que dejaría atrás la vieja creencia de algunos preceptos antes conocidos. Por otro lado, estos hermanos dedicaron los años siguientes a conocerse entre ellos. Además, decidieron no separarse de nuevo,
por lo que compraron casas en un mismo vecindario para siempre estar cerca el uno del otro.